Me gustaría que pudiéramos leer en la palabra del Señor, en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6. Santiago 5, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su humor testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Cuantos más papeles aparecen, más crece la convicción de que en este mundo hemos perdido los papeles. Ya en su momento nos llevamos las manos a la cabeza cuando supimos sobre los papeles de Panamá. 11,5 millones de documentos internos de un despacho de abogados panameño. Y en esos papeles habían figuras, nombres muy conocidos y muy de nuestro vivir cotidiano. Muchos de vosotros, no hace falta que levantéis la mano, pues seguro que tenéis cuenta en el Banco Santander, ¿verdad? La familia Botín, pues estaban en esos papeles. Había jefes de Estado, primeros ministros, 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a líderes políticos, futbolistas, empresarios, actores. Los papeles de Panamá, en su momento, pues proveyeron o arrojaron luz sobre cómo gente muy rica, bancos, firmas de abogados, realizaron en su momento operaciones poco éticas y al borde de la legalidad. Ahora tenemos los papeles de Pandora, pues si no eran pocos aquellos, y lo mismo, esquemas de negocios opacos para evadir impuestos. Se habla de 35 líderes y antiguos líderes mundiales con dinero en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público. Y lo hacen, pues evidentemente, para esconder dinero y evitar pagar impuestos. En el periódico El País leíamos que Bruselas cifra en 46.000 millones de euros, yo no sé si sabemos ni siquiera escribir la cifra, 46.000 millones de euros anuales los impuestos perdidos cada año. Eso equivale 8 veces al presupuesto anual del Ministerio de Educación de España. La OCDE calcula que al menos 9,7 billones, con B, 9 veces la riqueza que produce España en un año están guardados en estas cuentas offshore, esas cuentas ocultas a nivel mundial. Y los nombres, pues son esos nombres que a todos, pues de una forma u otra, unos más, otros menos, pero nos deslumbran, son esos referentes, ¿no?, en nuestra sociedad. Julio Iglesias, Miguel Bosé, Guardiola, Di María, Shakira, Ringo Starr, Elton John, Almodóvar, en fin, Messi. Podríamos mencionar, ¿verdad?, a un montón de gente que son la gente que realmente pues están ahí, ¿verdad?, en esa primera línea, que acumulan pues millones de seguidores, de fans, ¿verdad?, en las redes sociales y demás, ¿no? Y ahora decían también, han salido ya eso a nivel de España, los papeles de Manglano, también hablando de la corrupción dentro de nuestro país, el Estado y demás, ¿verdad? En fin, no pretendía abrumar con cifras, pero sí abrumar con la vergüenza de una situación así normalizada en nuestro mundo. Porque estamos hablando de la gente que más tiene.
Y los que más tienen, lo que buscan es todavía tener más, por medio de trucos, de tecnicismos legales para pagar menos impuestos. Y no es porque lo necesiten, no es que dice, bueno, vamos a ver, le van a su abogado, ¿verdad?, a su asesor fiscal, a ver si me puedes buscar una forma, pues, en fin, legal, pero para pagar menos porque es que no llego. No es porque necesiten, no es porque no llegan, no es porque no tienen, sino porque quieren tener más. La palabra que el diccionario de la lengua española, la RAE, usa es codicia. La codicia, dice el diccionario, es el afán excesivo de riquezas. No ya el afán de riquezas, sino excesivo, que es lo que vemos en estos casos, ¿verdad? El texto que hemos leído de Santiago es una denuncia, en su tiempo, a su manera, ¿verdad?, de cómo gente que tenía mucho, todavía hacía trampas y no pagaba a sus obreros, a sus trabajadores, para así poder enriquecerse aún más. Abusaban del necesitado. Porque la inmoralidad de todo esto es que cuando hablamos de codicia, la codicia no es una realidad etérea. La codicia es una realidad física muy concreta porque es quitar al prójimo por medio de los impuestos, pero es quitar a la comunidad, privarla de sus bienes, de una riqueza que debería ser de común distribución. La crítica que hace Santiago y la crítica que vemos en el Nuevo Testamento contra todo tipo de codicia adquiere todavía mayor dolo, mayor acritud cuando conocemos la situación del mundo del Nuevo Testamento. Aprovecho para invitar al estudio bíblico del viernes, que estamos aprendiendo sobre esas cosas, ¿verdad? Nosotros hoy vivimos en un mundo en el que parece que las riquezas nunca se acaban, ¿verdad? Cuando se nos acaba algo, pues vamos al supermercado y el supermercado siempre repone. Y cuando se agota, preguntamos a alguno de los que están allí trabajando, dice, ¿cuándo vais a reponer? Nosotros vivimos en una mentalidad de que siempre está ahí. Sé que no en todos los países, pero hablo en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Pero en el mundo de la Biblia, esa idea de una riqueza sin límites, ¿verdad?, que siempre se repone. Nosotros cuando en casa, para ponerlo a pequeña escala, ¿verdad?, tenemos una pequeña tienda allí en la esquina de casa que siempre hay pan, ¿no? Y cuando se acaba le preguntan, no, yo voy a reponer, y el horno está siempre calentando, ¿verdad? Y nosotros vivimos en la idea de que se acaba, pues repón, hay más. En el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se está haciendo Santiago de una crítica de este tipo, estamos hablando de una sociedad de que se conoce, la sociología así nos lo enseña, ¿verdad?, y la historia, una sociedad de bienes limitados. No hay la mentalidad nuestra de más y más y más. Es decir, cuando se acababa algo se terminó, no había más. La ilustración para que nosotros la visualicemos es una tarta, ¿verdad? O una torta, ¿verdad? Depende de dónde vengamos, una torta o una tarta, da igual, ¿verdad? Ese bizcocho que cuando repartimos o cuando nos comemos en casa una pizza, ¿verdad?, ¿qué hacemos? Solemos partirla en trozos iguales. Y se supone que a cada cual le corresponde su trozo. Pues la crítica y la censura que había a los ricos en las Escrituras, en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en el tiempo de la Iglesia naciente, es que había algunos que se llevaban un trozo más grande. El rico era el que tenía el trozo de bizcocho más grande. Pero como estamos en una sociedad donde la riqueza no se produce como en el tiempo en el que vivimos, tener un trozo más grande quiere decir que se lo has quitado al que está a tu lado. Que todo lo que tú tienes de más es porque alguien lo tiene de menos. Y la Biblia lo censura y lo llama codicia. Lo censura y lo llama pecado. Porque es enriquecerse a costa del prójimo. Por eso decía que cuando hablamos de la codicia no estamos hablando de algo etéreo, ¿verdad?, de algo conceptual, sino que es algo muy tangible. Es lo del prójimo. Es no conformarme con lo que tengo, cuando lo tengo además en demasía, y todavía querer aún más.
El texto que nuestra hermana Marta nos leyó anteriormente es el que conocemos, ¿verdad? Es una parábola, pero una parábola que, como todas las parábolas, tienen su réplica, tienen su eco en la realidad del tiempo en el que Jesús vivió y en el que la pronunció. La del rico insensato. Tengo mucho, pues voy a hacer más graneros. No dice tengo mucho, es decir, soy ya rico y todavía tengo más, voy a compartir. No, no, no. Voy a acumular para que dure para muchos años. No habrá forma de que lo consuma, pero ahí lo acumulo y le hablo a mi alma. Hemos escuchado en el texto, ¿verdad? Alma mía, regocíjate, fijaros. Siempre me llama la atención ese texto, ¿verdad? Hablarle al alma con cereales. Satisfacer la necesidad del alma con la ambición material. Habla de un alma que está estropeada, de un alma que está mal enfocada. La codicia hace que realmente las personas pierdan el foco hacia sí mismos y hacia los demás. Hay un elemento también a considerar en la codicia, y es que ese acumular, esa necesidad de tener, es porque se vive, en algunos casos, con sentimientos de incertidumbre hacia el futuro. No voy a tener. Y acumulo, ¿verdad? Por lo que pueda pasar, como si no tuvieran suficiente. La codicia es la forma para muchos de adaptarse a lo que ellos ven un futuro incierto. Y vuelvo, por favor, pongámonos, ¿verdad? Esta crítica tan dura de Santiago, las críticas que hacía el Señor contra los ricos, ¿verdad? Que acumulaban. En aquel tiempo, la comida de cualquier persona normal, de cualquier trabajador, sería pan, unos higos, alguna verdura quizás y en algún caso pescado seco. Comer carne, eso sería, como hablábamos el viernes, aprovecho otra vez, en las bodas, ahí podría haber a lo mejor carne, ¿verdad? Porque era el esfuerzo, era el banquete para la ocasión única, ¿verdad? De una boda en la familia. Pero la economía era de subsistencia, era una vida muy dura, mientras otros acumulaban, codiciaban lo que era de los demás. Por eso, la palabra del Señor llama a esto pecado. El acumular sin límite, el acumular sin conciencia hacia el prójimo, es algo que el Señor rechaza y condena. Es puro egoísmo, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que debemos todos, sin duda, vivir con dignidad y suficiencia, pero no podemos acumular cuando hay alguien necesitado a nuestro lado. Hay una cosa que olvidé decir antes. Cuando Santiago está censurando a esos ricos que no están pagando el salario a sus empleados, pobres, en fin, con economía de subsistencia, ¿sabéis quiénes son esos ricos? Miembros de su iglesia. A veces pensamos que la carta de Santiago está escrita para que lo oigan aquellos que están por ahí enriqueciéndose y que no. No. Santiago tiene que escribir esto porque la codicia se ha metido incluso dentro de la iglesia. Y hay personas en la iglesia que acumulan, mal pagando a sus propios hermanos en la fe. Es trágico, creo que todos coincidiremos, ¿verdad? Eso es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo puedes tú estar aquí adorando al Señor, acumulando sin que se te mueva el alma hacia aquel que está a tu lado y lo necesita? Eso es pecado delante del Señor y delante de la iglesia. La codicia, vemos, trae deslealtad. Ahí ya no somos hermanos, ¿verdad? Cuando toca la cartera, todos somos hermanos mientras no nos toque la cartera, ¿verdad? Porque la codicia nos hace desleales,
nos hace traicionarnos en esa hermandad que debería reinar. Por eso, ya en los 10 mandamientos, fijaros, ¿cuántas cosas no podría el Señor haber mandado, ordenado en los 10 mandamientos? Y fijaros que la primera parte de los mandamientos tienen que ver de la relación del ser humano con Dios, pero en la segunda parte tiene que ver del ser humano con su prójimo, es decir, que de 10 todavía se reduce a menos el número de mandatos estrictos que el Señor dio a su pueblo. ¿Y sabéis cuál fue uno que el Señor no quiso dejar pasar? Bueno, creo que os lo imagináis, ¿verdad? No codiciarás. Pero no dice no codiciarás, volvemos a lo mismo, en etéreo, ¿verdad? No tendrás esos sentimientos de querer hacerte rico, así sin más. No. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. La codicia siempre es contra alguien. Cuando la codicia se adueña del corazón, no solamente me estropea a mí, sino que daña a los que están a mi alrededor. La codicia nunca se da en vacío, sino en una comunidad. Y la codicia es un pecado, como cualquier otro, claro está, pero que no es ajeno a la comunidad de creyentes. Ya decía que Santiago está escribiendo a su gente en la iglesia, a los ricos que tiene sentados allí alrededor de él. Cuando el Señor Jesús tiene el encuentro con el así conocido joven rico, nos encontramos con alguien que se tenía por un buen creyente. Alguien que era cumplidor de los mandamientos de la ley de Dios. Pero él tiene que escuchar de la boca de Jesús que le faltaba una cosa, y alguien podría decir, bueno, si solo es una, oye, ¿a quién no le falta algo, verdad? No, le faltaba una cosa que era la cosa. Acuérdate de tu prójimo. Porque eso es lo que le está diciendo Jesús. No le está diciendo, sé pobre, vive como un miserable. No, le está poniendo el dedo en la llaga. Cuando le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, si miramos cómo Jesús interacciona con otros, no le está diciendo, conviértete en un miserable para seguirme. No, lo que está diciendo es, no puedes vivir pensando solo en ti. Tienes que vivir pensando en los demás. Seguir a Jesús nos pone a los demás en perspectiva. Y dice el texto que este joven, este hombre, se entristeció. Dice, porque era muy rico. Fijaros, tenía que haber sido quizás, se entristeció porque era muy pobre y hubiera querido compartir y no tenía. No, pero resulta que la tristeza es porque tenía mucho y no lo quería compartir. La codicia hizo que ese hombre no pudiera seguir a Jesús. La codicia es corrupción del espíritu. Hay un filósofo llamado Borja Vilaseca que dice que para cometer actos corruptos, primero tenemos que habernos corrompido por dentro. Esto implica marginar nuestros valores éticos esenciales como la integridad, la honestidad, la generosidad, el altruismo. Cuando estamos corrompidos por dentro, no nos importa quién esté a nuestro alrededor. Y codiciamos y nos corrompemos porque no hay en nosotros un corazón puro, no hay un corazón limpio. Empezaba hablando de los papeles de Panamá, ¿verdad? Y demás historias, ¿verdad? Porque a veces cuando leemos esas cosas, pues parece que es una cosa de tal tamaño, a veces nos cuesta trabajo ni siquiera dimensionarlo, ponerlo en perspectiva, ¿verdad? No, parece que no nos toca, aunque nos toca porque se quedan con nuestros impuestos, pero puede parecer una cosa, en fin, en una dimensión que no es en la que nosotros nos movemos, ¿vale? Pero, el concepto de la codicia puede acercarse a nosotros.
Y la palabra del Señor condena a aquellos que por su codicia hacen que haya injusticia, hacen que haya pobreza, que muchos países no levanten la cabeza porque sus gobernantes lo acumulan todo y lo roban todo. Porque hay fórmulas para sacar dinero de los países, ¿verdad? Y guardarlo y hacer que la gente humilde siga viviendo de manera miserable. Y el Señor censura eso. El Señor nos llama no a la codicia, sino a la integridad. Esa es la palabra que tendría que estar grabada con fuego en nuestros corazones. La integridad es lo que se dice de una persona que es recta, que es honrada, que es intachable. Esos son adjetivos, características que tendrían que señalar lo que cada uno de nosotros somos. La integridad crea carácter. La integridad no es un buen hábito. Hoy me levanto, hoy voy a intentar ser íntegro. No, o somos o no lo somos. O nuestro corazón es un corazón íntegro, o nuestro ser es un ser íntegro, en el cual el Señor ha puesto honradez, ha puesto rectitud, o no podemos aparentarlo. Es algo que tiene que ver con lo profundo de nuestras vidas. Nuestra integridad está en ser como Cristo, en ser portadores de su carácter, andar en rectitud, sin desviarnos, como dice la palabra, a izquierda o a derecha, sino puestos nuestros ojos en Jesús. Como decía hace un momento, pues como estamos hablando de los papeles de Panamá y de Pandora y demás, podemos decir, a mí eso no me afecta. En fin, yo no juego en esa liga, yo no tengo recursos para ni siquiera, vamos, ni para abrir la puerta de esa gente cuando llegan al edificio. ¿Vale? A mí no me afecta. Y si me afecta es como víctima. Y sin duda, el Señor pide cuentas a los que así actúan. Pero hablando de estos temas, hablando de codicia y hablando de integridad, sin duda eso es algo que también nos afecta a nosotros, en nuestra forma de vida quizás pues más humilde, evidentemente, sin esas posibilidades ni esas pretensiones, ¿verdad? Pero también el Señor nos recuerda a nosotros que quizás no seamos de esos ricos que explotan, que quizás seamos de esos que somos explotados, que también nosotros somos llamados a vivir con integridad y a no andar de manera codiciosa. Porque podemos caer en la codicia, aunque no nos hagamos ricos. Vivir solamente pensando, si yo pudiera acumularía, si yo... Esa actitud del corazón también marca un carácter. Y el Señor nos dice que nosotros debemos ser en todo lo que hacemos íntegro. Y llevándolo a nuestra escala, llevándolo a nuestra realidad, que ya no son papeles ni de Panamá, ni de Pandora, ni nada de eso, el Señor nos dice que debemos ser íntegros en nuestra actitud y relación con los demás. En el Evangelio de Lucas dice que como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Eso es actuar con integridad. Y esa integridad sí que la podemos nosotros entender. Porque nuevamente habla de que somos seres sociales, que vivimos afectándonos la vida los unos a los otros. Y a veces vivimos esperando de los demás lo que nosotros jamás haríamos por nosotros mismos, en el caso bueno. Por eso dice que lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. A veces hay quien lee este mandamiento al revés. Lo que no queréis que os hagan, no lo hagáis vosotros. No está diciendo eso. No dice lo que no queréis que os hagan, no lo hagáis. Sino que dice, lo que queréis que os hagan, hacedlo vosotros. Es una afirmación proactiva que tiene que marcar nuestro carácter de integridad, de no vivir codiciando, sino de vivir compartiendo, de vivir bendiciendo, de vivir mirando a nuestro prójimo. Otro mandato de integridad, fijaros, no todo tiene que ser dinero, también es en nuestro hablar. Dice el Señor en Mateo, sea vuestro hablar sí, sí,
no, no. Es decir, cuando digo que sí es que sí, cuando digo que no es que no, pero no por cabezonería o tozudez, sino en el sentido de que si digo una cosa, que no la cambie por intereses ocultos, espúreos, sino que seamos íntegros en lo que decimos. Y que no puede ser que a uno le digamos una cosa porque es lo que quiere oír y a otro le digamos lo contrario para salir adelante o para salvar la situación. Integridad es parte del carácter cristiano. La palabra del Señor dice que debemos mantenernos en integridad y con la mirada, con nuestro corazón, nuestra perspectiva fija en el lugar adecuado. En el libro de Judas, que tantas veces, o que tan pocas veces, citamos, ¿verdad? Pero fijaros, ¿qué nos recuerda el libro de Judas? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa tendría que ser nuestra ambición. No voy a decir codicia, ¿verdad? Porque es una palabra mala, no es una buena palabra, ¿verdad? Pero nuestro anhelo, nuestro deseo, donde nuestras vidas tienen que encontrar satisfacción, no es en codiciar los bienes del prójimo y en acumular para que así pensemos que nuestra vida va a ser. No, nuestra integridad, nuestro deseo tiene que estar en conservarnos en el amor de Dios, en su propósito. El amor de Dios es suficiente para nuestras vidas. El amor de Dios trae prosperidad. ¿Quién de nosotros no puede mirar atrás en su vida y decir, gracias Señor, porque cuando hubo un momento difícil, tú estuviste ahí. Cuando no tuve, tú fuiste provisión. ¿No podemos nosotros contar eso? ¿No podemos hablar de la fidelidad de Dios? Pues eso es a lo que el Señor nos llama. No a que no deseemos mejorar en la vida. Ya creo que no tengo que explicar eso, ¿verdad? Estamos hablando de la codicia que hace que saquemos los codos, ¿verdad?, hacia nuestro prójimo para quitarlo de en medio, para que yo pueda tener. No, eso no es el carácter cristiano. Y dice la palabra del Señor que todos seremos juzgados. Los ricos que piensan hoy con esa impunidad, ¿verdad?, que hacen lo que quieren y se ríen de nosotros porque piensan que nadie les va a pillar, ¿verdad? Dice que el Señor juzgará a los pueblos, a todos, ¿verdad? Y la oración del salmista fue, júzgame, Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Y me gustaría que fuera la oración de todos y cada uno de nosotros, que cuando llegue ese día, que llegará, en el que tengamos que presentarnos delante del Señor y cuando Él tenga que juzgar nuestras vidas, que no nos encuentre codiciando. Es decir, en la práctica, de espaldas a nuestro prójimo, desviados de nuestra integridad en Cristo, sino que nos encuentre, como dice la palabra, abundando en toda buena obra. Termino con un versículo de 2 de Corintios 9:8. Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, no estamos hablando de vidas míseras, sino vidas bendecidas por el Señor, en las cuales tengamos siempre todo lo suficiente. Ahora viene lo importante. Abundemos para toda buena obra. Esos tienen que ser los papeles de la Iglesia del Señor. Están los de Panamá, están los de Pandora, y si algún día salen los papeles de IBE, que sean papeles en los que la codicia no tenga lugar, que sean papeles donde la integridad de cada uno de nosotros y de todos nosotros juntos sean la memoria que quede de la Iglesia del Señor. Y quiera el Señor que cada día caminemos y crezcamos en integridad y en buenas obras para el Señor y para nuestro prójimo. Que Él nos bendiga.